Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes, Iglesia Cristiana, una vez más congregada en el Día del Señor. Los creyentes nos congregamos, ¿verdad? Como lo hizo la iglesia primitiva el primer día de la semana. Los creyentes se congregaban. Bueno, la iglesia continúa ese mismo sistema. Nosotros seguimos el sistema, ¿verdad?, de los apóstoles. Y el fundamento que el Señor dijo que teníamos que seguir. Entonces, lo seguimos a ellos, el fundamento que han dejado aquí en las Escrituras. Así que qué bueno saber que Dios nos ha dado este privilegio y nos ha elegido, como estábamos hablando hoy, para que lo conozcamos, para que contemplemos su gloria. El mundo no está contemplando su gloria. ¿Saben quién la contempla? Nosotros. Y somos más que privilegiados. Y el mundo tiene que ver que nosotros somos privilegiados, ¿verdad? Nos sentimos privilegiados por conocer a Dios. Bien, vamos a tener una lectura en Juan 17, versículo 12 al 26. Terminamos en el 11, en el estudio pasado. Ahora vamos a continuar en el 12 y vamos a ver si puedo llegar hasta el 16, si Dios me lo permite. Vamos a tener una lectura, Juan 17, versículo 12 al 26. Dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre, y a lo que me diste yo lo guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra, y el mundo la aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que le has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Bien claro, ¿verdad? Nuestro Dios, el Hijo orando al Padre, hablando, ¿verdad? Intercediendo por sus discípulos. Los discípulos afanados, preocupados, porque el Señor se iban a quedar solos. Y bueno, y el Señor ora por ellos y le dice: bueno, Padre, ruego para que tú lo guardes. Yo no voy a estar, en estas horas no voy a estar. Me está esperando la cruz. Tengo que continuar obedeciendo tu palabra, obedeciendo tu orden. Y bueno, yo tengo que continuar glorificándote, Padre. Pero ellos van a quedar aquí, solos, pero para que ellos supieran que no estaban solos, el Padre lo iba a estar cuidando, ¿verdad? Y bueno, y una de las cosas que ellos iban a ver, que Dios lo estaba cuidando, era porque iban a estar unidos, ¿verdad? Unidos. Y es lo que Dios quiere, que la iglesia esté unida. Bien, entonces el tema de hoy es guardados por Dios. El tema de hoy es guardados por Dios. Dios nos está guardando. Hermanos, si estamos aquí es porque Dios nos guardó. Toda la gloria se la merece Él, como cantamos. Él merece toda la gloria, ¿verdad? Porque Él nos guarda, Dios nos guarda. El Hijo está hoy en día intercediendo por los suyos, por los escogidos, por aquello que el Padre le dio para formar su iglesia. El Hijo está intercediendo por ellos. ¿Qué está diciéndole? Padre, guárdalos del mal. Guarda, Señor, tu iglesia. Bien, entonces vimos el estudio pasado, ¿verdad? Lo que los hijos de Dios son aquellos que se caracterizan por guardar la palabra de Dios. Versículo 6 lo dice, ¿verdad? Han guardado tu palabra. ¿Por qué se diferenciaban estos judíos, este grupito de judíos, a los otros judíos? Que guardaban la palabra, ¿se entiende? Bueno, ¿de qué diferenciamos nosotros del mundo? Que guardamos la palabra, vivimos la palabra. Somos los escogidos de Dios para eso, para vivir
no como a nosotros nos parece, ni vivir a la manera nuestra, sino vivir bajo los parámetros bíblicos. Ahora está hablando por ellos para que el Padre los guarde, mientras que, como dije hoy, iba a la cruz. Él tuvo 3 años y medio enseñándole quién era el Padre. El Hijo vino a dar a conocer quién era el Padre. Y ellos creyeron. Lo dice el Señor, versículos 7 y 8. ¿Verdad? Siempre es creer. Siempre es creer. Bueno, ¿cuál es la característica del mundo? ¿Y cuál es la característica de un cristiano? El cristiano cree. El mundo no cree. No se somete a Dios. El cristiano se somete a Dios. ¿Se dan cuenta, verdad? La diferencia que continuamente hay. No podemos juntar las dos cosas porque no se juntan. La verdad y la mentira no se juntan. Las tinieblas y la luz no se juntan. Entonces, vemos que el Señor está orando, ¿verdad? Por ellos y por nosotros también. Por aquellos que creemos. Vimos el ministerio que tenía el Señor, ¿verdad? Aquí en la tierra ya está dejando su ministerio, ahora está como dando primeros pasos de intercesor por la iglesia, por los suyos, para que veamos nosotros qué es lo que hace el Señor hoy en día. Interceder, es el gran sumo sacerdote de los creyentes, ¿verdad? El Hijo de Dios no intercede por el mundo. Ya lo dejó bien claro acá, ¿verdad? Sino por lo elegido del Padre, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Así como somos elegidos y propiedad del Padre, ¿verdad? También somos propiedad del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo nos compró con su sangre. El Hijo nos compró con su sangre pura, ¿verdad? Así que bueno, somos de Dios. ¿Qué confianza nos debe dar eso, verdad? Somos de Dios. ¿Y somos de Dios para qué estamos? Para glorificar a Dios. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Cuál es la característica de un cristiano? Que glorifica a Dios. ¿Cuál es la característica de Jesús cuando estaba en la tierra? Que glorificaba al Padre. La misma característica tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Bueno, el Hijo de Dios queda a cargo de estos 11 hombres que fueron elegidos por el Padre, y la responsabilidad era de Cristo, del Hijo, ¿verdad? Mientras estaba en la tierra, pero ahora se iba, y bueno, Él se preocupa por los suyos, por lo que el Padre le dio. Obviamente que el Padre ya sabía lo que tenía que hacer, pero como dijimos hoy, ¿verdad? Él quería dejar bien claro que Él oró por ellos, para que ellos tuvieran confianza. Bueno, el Señor se va, lo van a matar, pero Él oró por nosotros, para que estuviéramos juntos, para que estuviéramos unidos. Y Él va a volver, Él dijo que iba a resucitar el tercer día. Bueno, tenemos que confiar y creer en Él. Bueno, también nosotros, Él está intercediendo, y Él dijo que va a volver a buscarnos. Bueno, lo mismo, tenemos que estar unidos, esperando que Él venga, ¿verdad? Entonces, lo que quiere Dios es que seamos unidos con Él y entre nosotros mismos. Esa es la diferencia que hay entre el creyente y el que no es creyente. El creyente quiere estar con los hermanos, unidos, juntos, como se congrega. El no creyente no quiere, o le da lo mismo, ¿verdad? Pero el creyente quiere estar con los hermanos. ¿Por qué? Porque quiere estar con la familia. ¿Cómo puedo decir soy creyente y no quiero estar con mis hermanos? ¿Verdad? Ya lo vimos en 1 Juan. Aquel que dice que no ama a su hermano es mentiroso y no ha conocido a Dios. Ya lo vimos. Así que bueno, el creyente quiere estar con los hermanos. Y el Señor oró para que los creyentes estuvieran unidos, ¿verdad? Y bien, entramos en el versículo 12. 17-12, la primera parte. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. Él lo guardaba. Él estaba ahí guardándolo, ¿verdad? A los discípulos. El Hijo de Dios guardó a los discípulos en el nombre del Padre. No lo guardó en su nombre, sino en el nombre del Padre. Como el Padre quería, no como el Hijo quería. Bueno, Padre, vos me lo diste ahora, bueno, conmigo yo lo manejo a mi criterio. No. Como tú, Padre, me lo has mandado, yo lo estoy haciendo y lo estoy guardando. Bueno, vemos el discípulo perfecto. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Hizo todo de acuerdo a lo que el Padre le mandó. Él se sometió, el siervo perfecto se somete al Padre, tanto que aquellos que estaban a cargo de él lo educó de acuerdo como el Padre quería. No como él pensaba, ni como, bueno, Padre, vos ya está muchos años y voy a hacer algo nuevo. Porque viste que las cosas se van renovando. Hoy en día es muy común eso entre la iglesia, ¿verdad? Hay que renovarse. No sabe qué, que el Señor no vino a renovar nada, simplemente vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La voluntad del Padre. Hacer lo mismo que el Señor. Entonces tenemos que hacer que camine la iglesia de acuerdo a los parámetros bíblicos.
de acuerdo como Dios quiere, como la palabra de Dios quiere, no como a nosotros nos parece o nuestro gusto, sino como Dios quiere. Entonces enseñó el Señor Jesucristo a estos 11 hombres como el Padre le mandó. Bueno, también es un ejemplo para nosotros, aquellos que enseñamos la Escritura, como el Padre nos mandó. ¿Cómo tengo que enseñar la Escritura? Como lo enseñó el Señor Jesucristo. Pero esas palabras ofenden, hay que cambiarlas. Mira, la Biblia es perfecta, la palabra de Dios es perfecta. Entonces no podemos cambiar. Cuando cambiamos el mensaje, ¿verdad? Ya no es el mensaje de Dios, sino es mi mensaje. Por eso, así como lo hacían los primeros, los profetas del Antiguo Testamento y los primeros cristianos, se paraban y ¿qué predicaban? La palabra de Dios. No torcían, no la suavizaban, sino decían, así dice Jehová. Bueno, hoy en día nosotros lo mismo, así dice Dios, ¿verdad? Por más que ofenda, porque la palabra de Dios tiene que ofender, tiene que doler para que se arrepienta. Si no damos una caricia a una persona, ¿verdad? Y no le enseñamos lo que dice la Escritura, bueno, la persona ¿de qué se va a arrepentir? De nada, ¿verdad? Porque si le hablamos, ¿verdad? Que Él es bueno y que bueno que tú puedes, tú lo puedes todo, Dios te ama y tú puedes hacer todo lo que tú quieres. Mira, Dios tiene un plan perfecto para ti. Y todos esos temas que hoy en día se tratan, ¿verdad? Muy común dentro de la iglesia. Bueno, lamentablemente eso es lo que ha entrado en la iglesia, ¿sabe qué es? Psicología. La psicología ha entrado dentro de la iglesia y ha suavizado el Evangelio. El Evangelio es arrepiéntase y crean en Jesucristo, lo que hizo Cristo por este mundo, ¿verdad? Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. El que cree no es condenado, pero el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Entonces hay que pararse y decir, mira, si tú no crees ya eres condenado. ¡Ay, qué horrible! Sí, así lo dice la Biblia. Si no crees, ya eres condenado. Tenemos que volver a usar el vocabulario bíblico, ¿verdad? Dejar de usar vocabularios que le agradan a las personas. Nosotros no estamos para agradar a las personas. Usamos la espada de Dios como Dios nos ha mandado a usarla, no de acuerdo a nosotros, a nuestro criterio o a nuestra mentalidad, sino que debemos usar la Escritura como Dios dijo que la usáramos, ¿verdad? Y el ejemplo que tenemos es Cristo. Cristo cuando tuvo que decir que eran ladrones, lo dijo. Cristo cuando le tuvo que decir ustedes son fornicarios, ustedes están llenos de adulterio, ustedes son hijos de Satanás, lo dijo. ¿Y por qué nosotros no podemos decir lo mismo? Si es lo que tenemos que repetir. El apóstol, el Pedro también, cuando tuvo que decir las cosas fue y lo dijo, ¿verdad? A las multitudes. Y bueno, y así es el mensaje de la Biblia. Bueno, no gusta, a mucha gente no le gusta, pero al cristiano le gusta, porque el cristiano viene a la palabra de Dios para que Dios lo examine, ¿verdad? Y venimos a ella como el salmista, el Señor, examíname. ¿Para qué? Para que yo me arrepienta, porque si hay pecado en mí y yo lo confiese y me aparte, ¿verdad? Esa es la idea del cristiano, pero la idea del mundo es, ay no, yo no voy porque es muy tajante, me duele lo que dice la Biblia, no me gusta lo que dice la Biblia. No, porque la Biblia siempre te va a señalar a ti, así. Ese dedo, ¿verdad? Que no nos gusta que nos señalen a nosotros. Bueno, la Biblia siempre me está señalando a mí mismo. ¿Para qué? Para que me arrepienta. Por más que seamos cristianos, venimos a la Biblia y la Biblia siempre nos señala. ¿Para qué? Para que nos arrepentamos, nos apartemos, ¿verdad? Del pecado y busquemos una vida en santidad. Porque Cristo viene a buscar cristianos en santificación. No viene a buscar multitudes, no viene a buscar cantidad de gente. Viene a buscar personas santificadas en las Escrituras. Acá lo vemos, el Señor Jesucristo también lo dijo, ¿verdad? Que Él se santificaba en la palabra y quería que ellos fueran santificados en la palabra, en la lectura que tuvimos. Así que bueno, vemos que continuamente la palabra nos santifica, pero tenemos que usarla y vivirla, si no, no nos va a santificar. No vamos a hacer efecto ninguno. Juan 6. 37. Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. O sea que si somos de Dios, vamos a Cristo, Cristo nos salva y Cristo no nos echa fuera. La salvación no se pierde. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Acá lo dice más claro. 38. ¿Verdad? Bueno, lo mismo nosotros. ¿Para qué fuimos salvos? 6:38. ¿Para qué fuimos salvos? Para hacer la voluntad de Dios. Ya no vivimos para esta tierra, sino vivimos para el cielo, vivimos para Dios.
Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre que me envió? Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Bueno, todo lo que van a Cristo, lo que el Padre lleva a Cristo, Cristo le da vida eterna. Por él dijo, yo soy la vida eterna. ¿Verdad? Tenemos vida eterna. Y esta es la voluntad que me ha enviado, versículo 40, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Acá lo dice. Creer en Cristo es tener vida eterna. Y yo lo resucité en el día postrero. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando vivir para la vida eterna? Cuando vivimos para la vida eterna no vivimos para este mundo, ni para esta carne, ni para mis deseos, sino vivo para la gloria de Dios. 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, el Señor no perdió ninguno de ellos, ¿verdad? Solo a Judas, y que lo vamos a ver también, lo vamos a analizar. Él lo guardó en el nombre de Dios. Entonces Él los guardó. El ejemplo, ¿verdad? Que Él siempre estaba guardando a los suyos. Y acá vamos a ver un ejemplo para que vean que hasta lo último el Señor guardó a los suyos. Juan 18, versículo 1 al 11. Juan 18, 1 al 11. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y con antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Bueno, vemos acá cómo era el Señor, ¿no? No se quedó atrás de todo y dice, vienen a buscarme, vayan, pónganse en adelante. No. Él saca a los discípulos, se pone adelante como mostrando protección a los de atrás, ¿verdad? Yo soy el que estoy a cargo, yo soy el que los protejo. Por eso va y se para delante de su discípulo y dice a la turba, ¿a quién buscan? Versículo 5, le respondieron a Jesús de Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, ¿qué dice? Dejad ir a estos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Protegiendo a los discípulos, déjenlo ir. Y a pesar que más, seguimos leyendo, ahí saca Pedro, corta la oreja de Malco, ¿verdad? Uno de los soldados del templo, el que estaba a cargo de los soldados del templo, pero aún así los discípulos fueron sueltos, ¿verdad? Fueron disueltos y el Señor Jesucristo cura a Malco y los discípulos se van, lo dejan, pero lo dejan porque Él pide por ellos, para que lo dejen, ¿verdad? ¿Y qué estaba demostrando el Señor? Que está hasta lo último, estuvo defendiendo a los suyos. A pesar que lo iban a dejar, lo iban a traicionar, bueno, Él los defiende. Él sabía lo que iba a pasar delante, ¿verdad? Pero Él, a pesar de eso, los defiende. Bueno, también lo mismo, a pesar de que nosotros fallamos, Él continuamente nos está defendiendo, ¿verdad? Él continuamente es el abogado defensor que tenemos en el cielo. A pesar que nosotros le defraudamos y pecamos, Él está hablándole al Padre por nosotros. Ese es el Dios protector que tenemos en el cielo, ¿verdad? Que está hablándole a Dios por nosotros. Juan 17, 12. Juan 17, 12. La segunda parte. Vimos cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre, a lo que me diste yo lo guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Bueno, ninguno de ellos se perdió, lo guardó en su nombre, ¿verdad? Lo guardó en el nombre del Padre. Pero bueno, dice que ninguno de los 11 se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas, ¿verdad? Judas era el hijo del diablo, y el Señor Jesucristo lo dijo antes, ¿se acuerdan? Que le dijo, uno de ustedes es el diablo, uno de ustedes me va a traicionar. Bueno, no era nada nuevo lo que estaba pasando, simplemente era lo que se estaba demostrando lo que era Judas. Era un hijo del diablo, era un traidor, ¿verdad? Un traidor hacia el Hijo de Dios. Y bueno, dentro del grupo de los apóstoles había uno que tenía que hacer el trabajo sucio. El Señor tenía que ser entregado. El Señor tenía que ser matado. ¿Quién lo iba a hacer? El traidor, ¿verdad?
Bueno, ya esto también estaba predicho antes, ¿verdad? En el Salmo 41.9. Salmo 41.9. Lo bueno es que, como siempre hablamos, ¿verdad? Los salmos son para cantar, porque son poesías también, pero también están los atributos de Dios, se ven, pero también vemos profecías. Salmo 41.9, lo mismo que le pasó al salmista, le pasó al Señor, a David. Versículo 9 dice, aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, o sea, su amigo, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Bueno, lo mismo le pasó a David, ¿verdad? Su amigo más íntimo lo traiciona. Mientras David estaba siendo perseguido, como el Señor estaba siendo perseguido, ¿verdad? Abatido, bueno, su amigo lo traiciona. Uno de sus amigos lo traiciona. Y bueno, uno de los amigos de Cristo lo traicionó, Judas. Juan 13:18. Volvemos a Juan. Juan capítulo 13, versículo 18. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Verdad? El Señor cita lo mismo que dice el Salmo. ¿Y por qué? ¡Qué horrible! No como estarían los discípulos, ¡qué horrible! Simplemente se está cumpliendo lo que el Señor dice. Bueno, lo mismo nosotros, cuando vemos, bueno, cuando nos traicionan, nos pasa algo, se ríen de nosotros, ¡qué horrible! ¿Viste cómo se ríe? Nadie cree. Simplemente se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Se van a reír, se van a burlar, lo van a perseguir, lo van a matar. ¡Qué horrible los hermanos que están pasando en otro lado! El Señor ya lo dijo, se está cumpliendo la profecía del Señor, ¿verdad? Y bueno, el Señor lo que está demostrando es que se está cumpliendo. Y hoy en día el Señor nos muestra a nosotros que se está cumpliendo su palabra. El mundo no la cree, por eso anda el mundo afanado, ¿verdad? Y preocupado. Pero el cristiano anda confiado. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Se está cumpliendo lo que Dios ya había dicho que iba a pasar. Volvemos a Salmo 109. Salmo 109, versículo 8. ¿Y qué pasó después? Bueno, miren lo que pasó. Salmo 109, versículo 8, que dice el salmista, sean sus días pocos, tome otros oficios. ¿Qué hace Pedro? Lo mismo, cita en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 20, Pedro cita lo mismo. Bueno, ¿saben qué? Bueno, Judas se fue. Bueno, toma otros oficios. Vamos a eso. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo los apóstoles? Bueno, como dije hoy, citando la Escritura. Hay que hacer esto, Dios dice que debemos hacer esto. Bueno, es lo mismo que debemos hacer nosotros, hermano. Cada vez que tenemos que tomar una decisión como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué? Yo pienso, yo creo. No, tenemos que estar todos unidos con lo que dice las Escrituras, ¿verdad? Bueno, Pedro, cuando tuvo que tomar la decisión, bueno, le cayó suerte sobre Matías, ¿se acuerdan? El libro de los Hechos. Pedro, ¿qué hace para tener un respaldo? Cita la Escritura. Bueno, en el Salmo dice, tome otro su oficio. Bueno, así como la tradición de Atiofel, que era el amigo del rey David, fue el que traicionó a David, al rey, ¿verdad? Bueno, esta profecía también se vuelve a reiterar con Judas. Judas traicionando al Hijo de Dios. Entonces, cuando nos traicionen, ¿verdad? Tenemos que acordarnos que si al Señor nos traicionaron, a nosotros nos van a traicionar. Pero también debemos examinarnos, ¿verdad? Mirar a Judas y examinarnos a nosotros. ¿Por qué Judas le traicionó y por qué Judas actuó mal? Bueno, Judas quiso estar en la puerta ancha. No quiso entrar en la puerta estrecha que el Señor dijo en Mateo 7, 13 al 14. Entren por las puertas estrechas, no por la ancha. Bueno, ¿saben qué? Judas eligió lo fácil, ¿verdad? Lo más fácil, vamos a lo fácil. Bueno, eso fue lo que eligió Judas. Judas se parece a Simón, ¿se acuerdan del Hechos, capítulo 8, versículo 20? Cuando Simón quiso comprar el poder del Espíritu Santo con dinero, el Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Bueno, él quería también lo mismo, comprar el don de Dios, ¿verdad? Con dinero. Judas era un vaso de ira preparado, ya antes de la fundación del mundo, para destrucción, como dice Romanos 9:22. Hay vasos para ira y vasos para honra de Dios, ¿verdad? Bueno, Dios es el que elige. Bueno, Judas fue elegido ¿para qué?
para traicionar a su hijo. Entonces, para demostrar en el futuro la ira santa de Dios. ¿Cómo vamos a ver la ira nosotros de Dios? Bueno, cuando Dios descargue su ira contra los vasos preparados para la ira, para su ira. Judas fue uno de los tantos que se opusieron al plan de Dios. Desde que tenía la bolsa de la ofrenda, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía Judas? Robaba. ¿Qué estaba haciendo? Oponiéndose a la voluntad y al reino de Dios, a los planes de Dios. Judas estaba sacando dinero para él. Bueno, ¿qué estaba haciendo? Estaba robando. Bueno, ¿qué es eso? Un indicio de perdición. Bueno, tenemos que ver los indicios de las personas. Como dice Filipenses 1:28, los indicios de las personas, los frutos, ¿verdad? Sus testimonios. Bueno, Judas hizo todas esas cosas, pero ¿saben qué? No se arrepintió. Nosotros podemos caer en el pecado, pero la diferencia del cristiano es que se arrepiente, ¿verdad? Confiesa el pecado y se arrepiente y se esfuerza en no hacerlo más. Judas era un enemigo de Dios, por eso el mismo Señor lo llama el hijo del diablo, ¿verdad? El mismo Señor lo llama el hijo del diablo. Y hoy muchas veces, en muchas iglesias, ¿verdad?, hay también esta clase de gente que buscan a Dios por dinero, por satisfacción, para que Dios le dé algo, para mi bienestar, para que yo esté mejor, ¿verdad? Y eso es lo que quería Judas. Yo sigo a Cristo para que yo esté mejor. Ahora cuando Cristo vaya y saque a Pilato del palacio y gane, saque todos los soldados romanos, yo voy a ser el ministro de Economía. Voy a manejar todo el dinero del Hijo de Dios, del Mesías, ¿verdad? Él pensaba que él iba a tener toda la fortuna, iba a manejar fortunas. ¿Por qué? Porque él buscaba su bienestar, no buscó la voluntad de Dios, sino su bienestar. Entonces, Judas no estaba satisfecho con el sustento que el Señor le daba. Judas quería más, ¿verdad? No estaba satisfecho con el abrigo que Dios le daba. Él siempre se quejaba, él siempre quería más. Y lo vemos ahora con sus frutos, ¿verdad? Robando y entregando al Hijo de Dios por unas monedas. Bueno, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos satisfechos con lo que Cristo nos da? ¿Estamos satisfechos con lo que Dios nos da día a día? ¿O estamos como Judas buscando más cosas de este mundo, verdad? Que podamos analizarnos delante de la Escritura. El mundo no se arrepiente, el mundo busca y busca y busca. El religioso va a la iglesia, busca cosas del mundo, sabe que peca y quiere conseguir más cosas del mundo, pero no se arrepiente. El cristiano peca y se arrepiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios lo que pide, que confesemos el pecado y nos apartemos. Bueno, por eso Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10, Timoteo 6, del 6 al 10 nos habla que muchos cristianos cayeron al lazo del diablo. ¿Cuál es el lazo del diablo? Bueno, la ambición, el amor al dinero, el amor a tener más, a no estar satisfecho con, bueno, hoy tengo para comer sopa. Qué bueno, gloria a Dios, vamos a dar gracias. ¿Y mañana qué vamos a hacer? Bueno, mañana es el Señor, vamos a comer lo que tenemos hoy y mañana el Señor va a proveer. Y así vivimos el día a día los cristianos, ¿verdad? Pero el que anda afanado en este mundo, anda afanado por todas las cosas, ¿verdad? Quiero tener más. ¿Y saben qué? Muchas veces dejan a Dios, traicionan a Dios como lo hizo Judas. Bueno, Judas fue un hombre que retrocedió y no agradó a Dios, no anduvo en fe. Por eso estaba, ¿verdad?, perdido, cayó en pecado y se perdió. En Hebreos 10, 37 al 39 nos habla de aquellos que retroceden. Judas fue un ejemplo que retrocedió. Judas en sus acciones y, bueno, lo que nos enseña de sus frutos, que era un falso creyente. Él andaba, él predicaba el Evangelio, él se bautizó, él comió con el Señor, ¿verdad? Él estaba ahí, él siempre estaba ahí. Pero saben que era un falso, porque lo último traiciona a Cristo. Así que no, pero mirá que él se congrega, mirá que él tomó hasta la cena, mirá que se bautiza. Bueno, ¿saben qué? Tenemos que mirar los frutos de cada persona. Bueno, los frutos de Judas marcaron, ¿verdad? Y lo marcaron como un falso creyente. Quiso hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, nos habla de los falsos que quieren hacer las cosas a su manera. Y nosotros no estamos para hacer las cosas a la manera de Dios, de la manera de los hombres, sino a la manera de Dios, perdón. Bueno, Judas está esperando el juicio de Dios en el infierno. Él está en el infierno. ¿Pero qué está haciendo en el infierno? Como muchos tantos están en el infierno, esperando el juicio de Dios, ir al lago de fuego eternamente, de lo que habla segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7.
Le digo cada cosa con un versículo para que vean que hay respaldo bíblico, ¿verdad? Que todo lo que digo, Él lo dice en las Escrituras. Así que para que podamos, después en su casa ustedes miren, ¿verdad? Y escudriñen si es así lo que yo dije, porque también aquellos que anotan son mi respaldo, ¿verdad? Porque yo me puedo equivocar. Bien, Judas no se arrepintió como Dios quiere, él se arrepintió, ¿verdad? Como él quiso, no como Dios quiso, sino como el mundo nos enseña. El diablo lo que te enseña es quítate la vida, ¿verdad? Eres un pobrecito, nadie te quiere, todos te van a aborrecer, quítate la vida, no servís para nada. Bueno, ¿saben qué? Dios, el mensaje de Dios es arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. Lo mismo, el mismo mensaje que tenemos nosotros con los creyentes. Arrepiéntete de tus pecados, ¿verdad? Bueno, Judas no se arrepintió bíblicamente, sino que se arrepintió, sí, pero emocionalmente, humanamente. Entonces, vemos que Dios que nos pide a nosotros, y el fruto que tenemos nosotros los creyentes somos aquellos que nos pecamos, sí, pero nos arrepentimos. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el anteúltimo capítulo de Apocalipsis, Apocalipsis 21:8. Acá nos habla bien claramente, para que vean que no estoy hablando por mi propia cuenta, sino que estoy repitiendo lo que dice Dios. 21:8 Apocalipsis dice, pero los cobardes incrédulos, bueno, los cobardes ¿quiénes son? Aquellos que se quitan la vida, ¿verdad? Porque no quieren enfrentar sus problemas. Los incrédulos ¿quiénes son? Es lo mismo, para el Señor los cobardes, lo que se autoeliminan, y los incrédulos, aquellos que rechazan a Cristo, para Dios son iguales. También los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, aquellos que ponen cosas delante de Dios, que adoran primeramente cosas, ¿verdad? O a sí mismo antes que a Dios. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es lo que le espera, ¿verdad? A aquellas personas que han rechazado al Evangelio, y uno, el que rechazó a Dios fue Judas. Judas le espera el infierno, el lago de fuego y azufre, ¿verdad? Entonces el Señor le está pidiendo al Padre por los suyos. Versículo 13, Juan 17:13. ¿Qué le pide al Padre? Bueno, ¿qué le pide? Que mantengan el gozo, ¿verdad? Y los guarden. Mantengan el gozo y los guarden. ¿Por qué le pasaba a los discípulos? No tenían gozo, porque estaban tristes. Estaban tan llenos de tristeza que el Señor se preocupa y ora al Padre, y para que ellos escucharan, mira, está pidiendo para que tengamos gozo. Versículo 13, Juan 17:13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Hablo esto para que tengan mi gozo. El Señor se iba al Padre, como dice el versículo 11. Voy a ti, ¿verdad? Él está continuamente diciendo, me voy, Padre, yo me voy. Y lo que lo estaban escuchando no era que, Padre, me voy a quedar otro ratito porque ellos están sufriendo. No, yo me voy porque tengo que hacer la voluntad del Padre. Siempre el Señor amaba a los suyos, pero ¿a quién amaba a Dios más? ¿A los discípulos o al Padre? Al Padre, porque Él tenía un plan para hacer el plan que el Padre ya había hecho antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor Jesucristo le pide al Padre que sus discípulos tuvieran gozo, porque el gozo es el poder del creyente, el gozo es la fortaleza del creyente, ¿verdad? Bueno, saber que el Señor murió por ellos, y bueno, y ellos lo conocieron, y que tenían que seguir la obra de Dios. El Señor se iba, ¿y quién quedaba? Quedaban ellos. Ellos tenían que continuar la obra de Dios en la tierra. Y bueno, el ejemplo de gozo fue el Señor Jesucristo. Ellos tenían que continuar la obra en la tierra, pero con gozo. El Señor Jesucristo sabía lo que le esperaba. Era la cruz, todo lo que iba a recibir, la ira de Dios que iba a recibir. Pero ¿cómo la recibió Él? Con gozo. ¿Por qué? Porque Él iba a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? En el cuerpo le dolería, ¿verdad? Claro que no le gustaba que le pegaban, claro que no le gustaba todo lo que le estaban haciendo, no le gustaba, pero por dentro sentía gozo, porque estaba haciendo la voluntad del Padre, estaba sintiendo alegría, deleite, estaba sintiendo regocijo. Bueno, ese mismo gozo debemos sentir nosotros cuando somos, ¿verdad?, desechados por Cristo, cuando se ríen de nosotros,
cuando estamos pasando mal o por aflicciones, bueno, se tiene que ver en nosotros el gozo del Señor, porque es un fruto del Espíritu. Si decimos que tenemos el Espíritu Santo, se tienen que ver los frutos, ¿verdad? Entonces debemos gozarnos en los mandamientos de Dios, como lo hizo el salmista. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando los salmos? Bueno, el Salmo 119, versículo 111, él se gozaba en los mandamientos de Dios. Me gozo en los mandamientos de Dios. Pero él se gozaba en los mandamientos y en las promesas de Dios. Muchas veces ese es el problema que tenemos nosotros. Tenemos el problema y en vez de estar mirando la palabra, estamos mirando a nosotros mismos y sentimos lástima de nosotros mismos. Y ahí empezamos a quejarnos, a llorar, qué horrible esto, qué horrible aquello. Sí, nuestra carne duele y nuestra carne no le gusta, pero nuestro espíritu tiene que sentir gozo. Gozo porque queremos hacer la voluntad de Dios, porque buscamos a Dios en su palabra, ¿verdad? Dios nos dio su espíritu para que se vean los frutos y se tienen que ver para que aquellos que nos ven vivir vean el gozo del Señor. Entonces, para que vean ellos, que nosotros estamos viviendo para el reino de Dios. No vivimos para la carne, no vivimos para agradar al mundo ni a los hombres. Si no vivimos ni agradamos a nosotros mismos, si no vivimos para Dios, y eso va a traer guerra interna a nosotros y sufrimiento también a nuestro cuerpo, a nuestra carne, a nuestros deseos, ¿verdad? Cuando le decimos no a nuestra carne, cuando nos dicen no, sufrimos. Bueno, muchas veces hay que decirle no a nuestra carne y nuestra carne va a sufrir, pero dentro de nosotros sentimos gozo porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero tú me vas a decir, pero era Dios. Y él, ¿cómo no? Estaba lleno de gozo. El ejemplo de gozo. Claro, pero vamos a ver lo que dice Isaías 53, que habla de lo que el Señor Jesucristo sintió, ¿verdad? En su cuerpo. Isaías 53, versículo 3 al 5. Miren que él fue un hombre, él es Dios, pero también 100% hombre. Él fue hombre. Entonces, como hombre fue despreciado y desechado, versículo 3, entre los hombres. Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Aún su familia no creía en él. Acuérdense que ni la familia de él creía en él. Varón de dolores. Él no sufrió. El varón de dolores es el ejemplo de un hombre que sufrió. Miren lo que dice, experimentado en quebranto. Tantas veces él fue quebrantado, ¿verdad? Tantas veces habrá llorado. Cuando lo dice la Escritura, cuántas veces lloró, ¿verdad? Porque veía el pecado y veía que la gente lo despreciaba y lo seguía por interés. Bueno, todo eso él experimentó todas esas cosas. Como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Bueno, todo eso él sufrió. Bueno, si él sufrió estas cosas, él lo dijo, ustedes también lo van a sufrir. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Él murió por nosotros. Nosotros estamos ahí, estaba sufriendo en la cruz, y nosotros estamos ahí como los fariseos, riéndonos de él, ¿verdad? Golpeándolo, riéndonos de él. Pero él murió a pesar de todo lo que nosotros éramos enemigos de Dios, él murió por nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros llevamos el Evangelio a alguien que se ríe de nosotros, ¿qué estamos experimentando? Lo mismo que experimentó el Señor. ¿Se entiende? El Señor fue burlado, fue despreciado. Bueno, también nosotros vamos a ser despreciados por predicar el Evangelio, molido por nuestros pecados. Él fue molido, no fue que le dieron una cachetada o lo echaron o simplemente se rieron. Él fue molido, triturado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que bueno, es un hombre experimentado en quebranto y dolor. Claro que es. Por eso nos entiende. Por eso intercede el Padre por nosotros. Porque él pasó tantas cosas por nosotros, ¿verdad? Él sufrió tantas cosas en su carne, en su cuerpo, que ahora nosotros sufrimos y él nos entiende. Porque él pasó todo primero que nosotros, ¿verdad? Por amor a Dios, por amor a la iglesia de Dios. Y ahora estamos nosotros para sufrir por ellos, por la iglesia y por aquellos que hay que predicarle el Evangelio y que hay que buscar a aquellos escogidos del Padre que nosotros no sabemos quiénes son, ¿verdad? Bien, pero él lo hizo con gozo, no quejándose. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Con gozo. Bueno, fue un hombre fiel, nosotros también, esforzarnos
a ser fiel a Dios. No importa lo que nos haga el mundo. A Él no le importó lo que le hizo el mundo, ¿verdad? Sino que a Él le importó hacer el plan del Padre. Nosotros lo mismo, no nos importa que nos hagan a nosotros, sino nuestro interés es hacer el plan del Padre. Por eso Él también oró por nosotros. ¿Recuerdan? Juan 17:20, Él ora por nosotros. Por lo mismo, para que nosotros podamos tener ese gozo en el momento de dificultades y problemas. Juan 17:14, yo le he dado tu palabra y el mundo la aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor no solo le enseñó la palabra, sino que Él también la vivió. Él le enseñó cómo vivir las Escrituras. Él no simplemente le abrió el libro y le habló los libros, ¿verdad? Y de los libros de Moisés hasta los profetas. Bueno, acá dice que hacer esto. Él lo hizo. No simplemente lo enseñó, sino Él lo hizo. Y es lo que hacemos nosotros los creyentes. Y es lo que debemos de hacer los creyentes. No solamente enseñar la palabra de Dios, no solamente predicar el Evangelio, sino vivir el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. No vivimos para nosotros, sino vivimos para el Padre y ser ejemplo para los demás creyentes, para aquellos que están al lado nuestro, ¿verdad? El Señor fue ejemplo de sus discípulos, ahora nos toca a nosotros ser ejemplo de los que nos están mirando vivir. Sí, pero viste, yo le predico el Evangelio, pero ¿cómo vives? ¿Qué le estás enseñando? ¿Cómo te ven vivir a ti? ¿Qué es lo que le dices? Es todo, ¿verdad? Un trabajo es un trabajo de todos los días, y de esfuerzo, de lágrimas. Un trabajo, ¿verdad? Que muchas veces vamos a fallar y fracasar. Por lo menos yo fallo todos los días y fracaso todos los días. Y por eso dependo de Dios, tengo que ir a Dios, Señor, enséñame. Enséñame a ser cristiano, enséñame a ser padre, enséñame a ser esposo, enséñame a ser hermano, enséñame a ser hijo de Dios, enséñame. Necesitamos todos los días, ¿verdad? Pidiendo a Dios que nos enseñe. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo. Él no lo rogó que nos sacara, ¿verdad? Él nos dice, no los quites de este mundo. Porque ellos tenían que seguir, ¿verdad? El trabajo de Dios, lo mismo nosotros. La iglesia es como un barco. Yo el otro día hablaba con Verónica y le decía, la iglesia es como un barco en el mar. En el mar es el mundo. Y el barquito va flotando, ¿verdad? Lo que el barco no debe permitir es que entre agua. ¿Por qué? Porque el barco se va a ir hundiendo, ¿verdad? Y cuanto más agua entra, el barco se va hundiendo más. Entonces, cuanto más el mundo entra dentro de la iglesia, capaz que hay cantidad de gente, capaz que hay miles y miles de personas, pero ¿cómo es la calidad de esa iglesia? Como hablaba nuestro hermano, ¿verdad? Nosotros no buscamos cantidades, buscamos, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios y santificarnos a nosotros mismos y santificar la iglesia a través de la palabra de Dios. Entonces no podemos permitir que el mundo entre dentro de la iglesia. El sistema del mundo, ¿verdad?, que quiera manejar la iglesia no puede, no debe. ¿Por qué? Porque hay un sistema solo, es la Biblia, la palabra de Dios. No podemos permitir, ¿verdad?, que el mundo entre a la iglesia. Nosotros, nuestro deber como creyentes es santificar a la iglesia. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, enseñarla y vivirla. Las personas nos están viendo y tienen que ver nuestra vida, una vida diferente, ¿verdad? Bueno, este mundo no tiene esperanza. No tiene esperanza. ¿Sabe cuál es la esperanza? La iglesia. Y si la iglesia se contamina, ya no hay más esperanza. El Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz. Pero si la luz la ponemos abajo de la mesa, abajo de la silla, ahí, no sirve para nada. Ustedes son la sal, dice el Señor. Pero si la sal no da sabor, no sirve para nada. ¿Y saben qué? El mundo saca el sabor del creyente. Nosotros somos aquellos que debemos dar sabor. Vivimos diferente al mundo. Por eso no podemos permitir que el mundo entre dentro de la iglesia. Tenemos que luchar contra el sistema de este mundo. El Señor Jesucristo también lo hizo, ¿verdad? Él nos dijo, bueno, a los fariseos les gusta esto, y está, en vez de andar discutiendo, vamos a hacer lo que le dicen los fariseos y ya está. Bueno, estamos todos amigos. No, muchas veces tenemos que decir, no, esto no se puede hacer. Esto Dios no lo permite, Dios no nos enseña, esto no. Tenemos que decir no también, ¿verdad? Aprender a decir no. Y entonces el Señor Jesucristo está orando por los discípulos, 17:15, la segunda parte. Vimos, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué mal? El mal del mundo, ¿verdad? Vivimos en un mundo maligno.
Y ya la Biblia lo ha dicho cantidad de veces y lo hemos estudiado, ¿verdad? Cantidad de veces. Bueno, el Señor pide al Padre por sus discípulos para que fueran protegidos de Satanás y de los demonios, ¿verdad? Por eso también enseñó el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Que ellos pidieran cuando oraran. Nosotros también tenemos que pedir: Padre, guárdame del mal. ¿Saben por qué? Porque Satanás es tan astuto y nos pone trampa, y nosotros somos como la oveja, tan tontas, ¿verdad? La oveja es un animal tan tonto que cae en la trampa del lobo. Entonces debemos estar pidiendo a Dios, ¿verdad? Por sabiduría, orar para que Dios nos esté guardando, y continuamente Dios nos está guardando del maligno, para vencer las tentaciones del maligno. Primera de Juan capítulo 2 versículo 14 nos habla esto. Nosotros tenemos que vencer las tentaciones del maligno, no ser vencidos por las tentaciones, sino vencer las tentaciones, así como el Señor oró por la unidad de la iglesia al Padre, así orar también nosotros, ¿verdad? Si no hay amor entre Dios y la iglesia, bueno, no hay iglesia, no existe. Tiene que haber amor entre Dios y los hermanos. ¿Qué quiere Satanás? Destruir ese amor, ¿verdad? Destruir la conexión con Dios, con el pecado. Bueno, también nosotros tenemos que orar a Dios, ¿verdad? Para que nos ayude. Primera de Juan capítulo 3, ahí habla también de cómo tenemos que orar, ¿verdad? Y qué es lo que está pasando en el mundo. Todo eso lo dice Primera de Juan. El que ama a Dios, ya lo vimos el domingo pasado, el que ama a Dios es nacido de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Aquello para que estén tomando notas. El que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Pero el que practica el mal es del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Ya todo eso lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de todo, del mal. Porque muchas veces decimos, no, pero Dios nos guarda, ¿sabe qué? Yo puedo, si Dios me da la sabiduría. Sí, Dios nos da la sabiduría y nos da el Espíritu Santo. Pero nos dice que oremos pidiendo que nos guarde del mal. Como creyentes debemos estar pidiendo a Dios que nos guarde, no teniendo miedo. No vivir con miedo. No voy a salir a la calle porque voy a caer. No. Tenemos que salir a la calle porque estamos predicando el Evangelio, ¿verdad? Porque no podemos estar como tipo los budistas, en un convento, en un templo allá arriba en la montaña, para no contaminarnos. No, el Señor nos dijo: ruego que no los quites del mundo. Sino el Señor dice dicho: Padre, quiero que lo pongan en la burbuja para que no sean contaminados. No, tenemos que estamos en el mundo, pero no podemos contaminarnos con el sistema del mundo. Y ¿qué tenemos que hacer? Orar. Por eso los viernes nos juntamos a orar. ¿Para qué? Para que nos guarde también Dios, guarde su iglesia del pecado, guarde la iglesia del mal, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? ¿Devorar a quién? A la ovejita más débil. No va a ir a la más fuerte, sino va a ir a que queda para atrás. Bueno, como dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, habla que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y todas esas cosas nosotros lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Voy a salir para afuera y decir, a ver dónde está el diablo? No tenemos que andar, ¿verdad? Ir correteando al diablo, sino tenemos que ir y a orar, antes de salir, orar a Dios: Señor, guárdame. Voy a salir, Padre, guárdame. Miramos una cosa, vemos algo ahí, Padre, guárdame, porque voy a caer en este pecado. Entonces, toda la Biblia nos está enseñando que siempre el enemigo quiso destruir el plan de Dios. Desde Génesis, ¿verdad?, hasta Apocalipsis vemos que Satanás se interpone a los planes de Dios. Se interpone a la iglesia, se interpone a lo que dice la Escritura. Nosotros somos aquellos que debemos continuar adelante, pero también dependiendo de Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos una lucha espiritual en Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que es una lucha espiritual. ¿Y cómo la vencemos? Poniéndonos la armadura de Dios, ¿verdad? Efesios 6, 13 al 20, nos habla de toda la armadura de Dios, que también ya la hemos estudiado. Entonces, no solamente tenemos que poner la armadura de Dios, pero también tenemos que orar. Por eso cuando termina en Efesios dice orando, oren. Pablo continuamente está diciéndole a la iglesia: oren para que Dios nos esté protegiendo, para que nos guarde del mal. Somos débiles, hermanos. No pensemos porque llevamos años dentro de una iglesia o porque conocemos toda la Escritura, ya Satanás no nos va a hacer nada. No, Satanás sí, nos va a atacar igual.
¿verdad? Y va a atacar a aquellos que están predicando y enseñando las Escrituras. Por eso estoy continuamente pidiendo que ustedes estén orando por mí. Por eso también cuando terminamos el mensaje, también lo mismo, oren por mí. ¿Por qué? Para que Dios me guarde del mal, para que me ayude, ¿verdad? A continuar. Tenemos que estar conscientes que vivimos en un mundo que es hostil y es enemigo de Dios y enemigo nuestro. Entonces lo que quiere Satanás es romper la relación con Dios y con los hermanos, para que nosotros caigamos y seamos herramientas inútiles en la mano de Dios, ¿verdad? Entonces el deleite de Él es que pequemos, que caigamos. Él no va a tentar al mundo, Él va a tentar a la iglesia, como dice Juan 16:11. Él lo que quiere destruir a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar continuamente orando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás ya sabe, dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ya juzgado. Satanás sabe esto. Satanás sabe lo que le espera. Pero él no quiere, resignarse, ¿verdad? Bueno, esto es lo que me espera, qué horrible. No, esto es lo que me espera, bueno, voy a sacar más cristianos, voy a ir contra los cristianos, contra la iglesia, para que ellos caigan. Entonces debemos ser conscientes que vamos continuamente contra el mal. Afuera estamos peleando, ¿verdad? Y no solamente afuera, sino contra nosotros mismos. El peor enemigo que tenemos no es Satanás, sino somos nosotros mismos. Tenemos una carne. ¿Y saben qué? Satanás nos conoce porque antes vivíamos para él. Satanás sabe lo que nos gusta. Y Satanás va a tentar a Cecilia alguna cosa que sabe que a Cecilia le gusta, y a mí me va a tentar diferente. ¿Por qué? Porque sabe lo que a mí me gusta. Y continuamente Satanás va a estar haciendo esas tentaciones porque es el trabajo de él. Ese es el trabajo del diablo. Judas 24, el anteúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis. Judas 24:25. Judas 24:25 dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Quién es poderoso para guardarnos sin caída? Dios. Y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es? Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, ¿saben qué? ¿Cómo vamos a entrar al cielo? Bueno, sí, yo sé que no vamos a entrar perfecto, pero vamos a entrar al cielo porque Él está intercediendo y porque Él nos está guardando del mal. Si fuera por nosotros, enseguida caeríamos, damos un paso y caemos, ¿verdad? Porque dependemos de Dios. Bueno, el diablo, como dije hoy, nos conoce y sabe, ¿verdad?, qué es lo que nos gusta. Y bueno, nosotros sabemos que somos débiles. No simplemente decir, ir a Dios y pedirle que nos guarde del mal, es mostrar, bueno, eres un débil. Bueno, sí, soy débil, dependo de ti. Cuando dije, hoy que dije, bueno, sé toda la Biblia, estoy enseñando la Escritura, bueno, estás más propenso a caer, ¿verdad? Porque tenés más responsabilidades. Y Satanás más te va a tentar. Lamentablemente últimamente, en estos días como estuvimos hablando el otro día, llorando por nuestro hermano ahí, el maestro de la Biblia, que cayó en pecado ahí en Estados Unidos, Steven Lawson, ¿verdad? Era un director de instituto, en máster, era un hombre que educaba pastores, enseñaba las escrituras a pastores. Bueno, este hombre cayó en adulterio. Un hombre que escribió no sé cuántos libros, un hombre maestro de la escritura. Y muchas veces miro eso y bueno, veo que es un verdadero creyente porque el hombre confesó el pecado, ¿verdad? Él dijo sí, que había pecado, y obviamente que la iglesia lo destituyó del cargo, perdió su sueldo, perdió todo lo que era el tema, los beneficios de la iglesia. Y sí, los hermanos lo están tratando, ¿verdad? Lo están ayudando para que vuelva otra vez reconfrontado. La disciplina es para eso, para que el creyente vuelva sanado, ¿verdad? Pero lo que me muestra a mí, cuánto yo me tengo que cuidar. Se cayó este hombre, un hombre grande, ya, años en la palabra, un anciano en la palabra, cayó. ¿Cuánto yo debo cuidarme? Porque a veces pienso, yo ya sé la Biblia, estudio esto, estudio aquello, que voy a caer. Bueno, acá vemos ejemplo que hoy en día Dios nos está mostrando a nosotros para que tengamos cuidado, que somos débiles y dependemos de Él, que pidamos y oremos, seamos hombres y mujeres de oración, que estamos pidiendo continuamente: Padre, guárdame del mal, voy a caer, soy débil, Padre, dependo de ti.
¿Por saben qué? Porque la deshonra la va a llevar Dios. Sí, nosotros somos deshonrados, pero nosotros representamos a Dios aquí, al Hijo de Dios. Y el que va a ser deshonrado es Cristo. Que tengamos presente eso, ¿verdad? Volvemos a Juan 17. Juan 17. 16. Capítulo 17, versículo 16. Gracias. Juan 17, versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bueno, ¿por qué Satanás, el maligno, nos quiere hacer caer? Porque no somos de él. Si fuéramos de él, no seríamos tentados. Porque Satanás no va a tentar al mundo, sino va a tentar a los cristianos, ¿verdad? No somos de este mundo, no pertenecemos al sistema de este mundo, sino que vamos en contra de este mundo. Y por eso, al ir en contra de este mundo, estamos diciéndole no al pecado, no al enemigo, no a la carne, no, y así vamos, diciendo no, esto no lo quiere Dios, así como lo hizo Cristo, ¿verdad? Así como la naturaleza del Hijo de Dios era pensar en el cielo, así debe ser nuestra naturaleza. No estamos aferrados a este cuerpo, no estamos aferrados a las cosas de este mundo, sino estamos pensando en las cosas del cielo, ¿verdad? Tenemos la misma naturaleza que Cristo. Si tengo a Cristo en mi vida, voy a pensar como Cristo. Pablo lo dice, tiene la mente de Cristo. Si tengo la mente de Cristo, ¿cómo tengo que pensar? Como Cristo, ¿verdad? Así como trabajó el Señor para el reino, así debemos también nosotros trabajar para el reino, alcanzar gente para Dios. El Señor no buscó fama, no buscó dinero, no buscó aplausos, ¿verdad? Él lo que buscó hacer la voluntad del Padre. Él no hizo la voluntad de la carne, ni la voluntad de los ojos, los deseos de los ojos, ni los deseos de la carne, ni buscó la gloria de los hombres, sino que buscó glorificar al Padre. Y eso es lo que buscamos nosotros. El Señor mostró, ¿verdad?, el carácter de Dios, tanto que los discípulos vieron al Padre en Cristo, al Hijo. Vieron al Hijo, el Hijo dijo, vine a dar a conocer a mi Padre. Entonces cada vez que veían al Hijo, veían al Padre. Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, que no me has conocido. ¿Se acuerdan? El pasaje cuando Felipe dice, muéstranos al Padre. Bueno, lo mismo nosotros. ¿Para qué estamos en la tierra? En esta ciudad de Durazno, para mostrar quién es Dios. Para mostrar quién es Dios. Y lo demostramos con los frutos del Espíritu, no con los frutos de la carne. Los frutos del Espíritu, saben que lo dice Gálatas capítulo 5, nos habla de los frutos del Espíritu. Bueno, también nos dice que el fruto del Espíritu y los frutos de la carne no se juntan, sino están opuestos. Nunca se pueden juntar. Entonces no podemos, ¿verdad? Como hablamos hoy, juntar frutos de la carne y servir a Dios. Tiene que ser con los frutos del Espíritu, ¿verdad? Servir a Dios guiado por el Espíritu. Y es la manera de agradar a Dios. Entonces vimos dos personas. Judas, aquel que traicionó, ¿verdad? Para que nos examinemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y veamos qué buscamos nosotros en este diario vivir. Buscamos lo fácil, la puerta ancha, pensamos en el dinero, pensamos que, bueno, podemos obtener las cosas con el dinero, como Judas. Y bueno, sabemos cómo terminó Judas, ¿verdad? Y lo que le espera a Judas, la ira de Dios, por rechazar y traicionar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era un enemigo de Dios. Era el hijo del diablo como lo presentó Cristo. Él no estaba satisfecho con lo que Dios le daba. Él no estaba satisfecho con la ropa que tenía, ni con la comida que el Señor le daba, ni con el techo que el Señor le daba. Él quería tener más beneficios materiales. ¿Y qué le pasó a Judas? Cayó en el lazo del diablo. Es lo que dice Timoteo. Ojo con andar atrás de las cosas terrenales, ¿verdad? Entonces vemos los frutos de Judas y los frutos del Señor. Bueno, ¿cuál es nuestra naturaleza? ¿La de Judas o la naturaleza de Cristo? Y algo, ¿verdad?, para que lo analicemos. ¿Vivimos para Dios o vivimos para nosotros? ¿Afanado por nuestro cuerpo o para que no nos falte nada? ¿O porque estoy afanado por esto? ¿Para qué vivimos? ¿Para Dios o vivimos para nosotros mismos? ¿Para quién trabajamos? ¿Para el reino o hacemos las cosas para que nos vean? ¿Buscamos recompensas terrenales o buscamos recompensas celestiales? Nosotros no buscamos recompensas, los creyentes no buscamos recompensas terrenales. Buscamos las recompensas celestiales. Y si buscamos las recompensas celestiales,
Estamos buscando las cosas de arriba, no las cosas de este mundo. Como dije, ¿cuál es nuestro carácter? ¿El de Judas o el del Señor Jesucristo? ¿Qué frutos ven en nosotros? ¿Los frutos de la carne o los frutos del Espíritu? ¿Somos aceptados por el mundo o somos rechazados por el mundo? Por seguir a Cristo. Bueno, cada uno sabe, ¿verdad? Delante de Dios, a quién estamos representando, ¿verdad? Y como cristiano, como dice nuestro hermano, la responsabilidad que tenemos a continuar representando a Dios mejor, a esforzarnos más. Bueno, cayó un hermano, bueno, mañana puedo caer yo, ¿verdad? Mañana capaz que no estoy yo y otro hermano predicando porque Gustavo cayó, ¿se entiende? No somos imprescindibles en la obra de Dios, pero ¿saben por qué? Somos débiles, por eso caemos, y por eso tenemos que orar los unos por los otros, y por eso tenemos que estar, ¿verdad? Cada uno también nosotros orando para no caer en el mar. Ayúdame, Padre, a no caer en el mar. Y bueno, si tú te pareces a Judas, hoy es día de salvación, ¿verdad? No esperes morir y ser condenado como Judas, sino hoy es día de salvación. Hoy dice la Biblia que el año aceptable, hoy es el día de salvación. Arrepiéntete de tu pecado y cree en el Evangelio, y solamente creer y Dios te perdona y Dios te va a salvar de la condenación. Para eso vino Cristo, para salvarnos. Que hoy sea ese día que Dios te salve. Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque tú has hablado, Señor. Ayúdanos, Padre, y guárdanos del mal. Padre amado, necesitamos tanto de ti como el respirar. Así, Padre amado, estamos necesitando de ti. Más en este momento, en estos tiempos, Dios, donde el enemigo ataca más, donde el enemigo pone tantas trampas, Señor, tantos dioses, y muchas veces podemos caer. Por eso guárdanos, Señor. Confiamos en ti, Padre. Y gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, que está intercediendo por nosotros. Oh Dios, bendito sea por tu plan divino. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte y darte a conocer en esta ciudad de Durazno. Guarda a nuestros hermanos también que están sirviendo en distintas partes del Uruguay, en distintas partes del mundo. Padre, ayúdalos y guárdalos también del mal. Padre, toda la gloria sea para ti. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos y bueno, oren por nosotros para que podamos continuar sirviendo a Dios y que Dios se glorifique en este ministerio. Muchas bendiciones y gracias por estar y orar con nosotros.